En este espacio vamos a tratar el tema y la idea principal de un texto. Cada vez que eres capaz de determinar el tema de un texto y esa idea focal sobre la cual trata el texto, entonces te acercas a una comprensión más específica y a desarrollar habilidades de lector crítico, las que queremos potenciar con esta asignatura. Empezamos. El tema de un texto no es más que esa idea relevante, esa idea general, a partir de la cual gira todo el texto. Ahora, como te das cuenta, hay una pregunta focal en la diapositiva, y es que esa pregunta es la que te va a permitir determinar el tema del texto. Cuando respondes a ella, ¿de qué se habla en el texto? Entonces estás indicando el tema sobre el cual gira el texto. Es importante que tengas presente que el tema se expresa en forma de sustantivo o frase sustantiva. Quiere decir que la respuesta a esta pregunta será entonces un sustantivo. Veamos estos ejemplos. Bien, desempleo como respuesta a ¿de qué se habla en el texto? Del desempleo. Pero si no quieres quedarte con el sustantivo y deseas ampliar ese sustantivo a una frase nominal, la opción que podemos presentarte como ejemplo es el desempleo en Colombia. Si estás leyendo algún texto informativo o algún texto explicativo sobre las verduras y la respuesta a la pregunta ¿de qué se habla en el texto? Es las verduras, quiere decir que con esta palabra estás determinando el tema del texto. Y en sí, esta palabra es un sustantivo. Ahora, puedes utilizar también una frase sustantiva. Las verduras saludables para el colon. Será entonces esta frase sustantiva el tema del que trata el texto. Ahora bien, hagamos unas precisiones. El nombre o sustantivo es una palabra clave que a lo largo del texto vas viendo una y otra vez. Bien, ese sustantivo o esa palabra se repetirá a lo largo del texto y te orientará para poder determinar el tema. El sustantivo o frase sustantiva que construyas o que surja de responder a la pregunta de qué se trata el texto, tiene que ser una frase o un sustantivo que generalice y en ella se incluyan otras ideas u otros conceptos tratados en el texto que leíste. Ahora bien, tenemos un ejemplo. Si el texto está hablando de cómo se alimentan los tigres, leones y leopardos, entonces el tema es la alimentación de los felinos. La alimentación es un sustantivo. La palabra alimentación es un sustantivo. La palabra felinos es otro sustantivo. Pero en la palabra felinos se generaliza, se recogen a los animales que nombramos como leones, tigres y el leopardo. Continuamos. Has podido leer este fragmento antes de ver este video y en ese momento se te planteó esta pregunta: ¿de qué se habla en el texto? Si tu respuesta fue que en el texto se habla de las etapas de la revolución cognitiva, muy bien, hiciste un buen ejercicio. Lograste determinar el tema de ese fragmento. Ahora puedes parar el video y dirigirte al texto número 2 y responder a la pregunta ¿de qué se trata el texto? El texto número 2 se titula Minuto de Dios. Si no gustas parar el video, puedes continuar su visualización y realizar esta actividad al final. Avanzamos. Ahora compartiremos ideas acerca de cómo determinar la idea principal de un texto. Antes nos detenemos a pensar, a dejar en claro que la idea principal de un texto es aquella sobre la cual giran las otras ideas que el texto presenta. En síntesis, la idea principal es la idea más importante, la idea relevante de cualquier escrito. Si se asume que el tema es sobre lo que se habla del texto, entonces la idea principal es eso que se dice del tema.
Bien, aquí observamos un ejemplo. Si el tema del texto es un nuevo dispositivo para el corazón, mira que esta es una frase sustantiva o una frase nominal. La idea principal, seguro, será lo que se dice sobre ese tema. Y en este caso, se dice que cómo un nuevo marcapasos electrónico ayuda a prevenir ataques del corazón. Están íntimamente relacionados y por eso hacemos la salvedad de que para poder determinar la idea principal de un texto, antes debes tener claro cuál es el tema. Luego de haber definido el tema, entonces estarás en capacidad de pensar en qué es lo que se dice sobre ese tema. Y ahorita miraremos unas pautas importantes para determinar la idea principal de cada texto. Bien, una clave es precisamente responder a esta pregunta. ¿Qué se dice del tema? Bien, la idea principal siempre será expresada a manera de oración. Y me permito recordarles qué es una oración. La oración se estructura a partir de un sujeto y un predicado. La oración es una enunciación con sentido constituida por estas dos partes que hemos indicado. Ahora bien, en un ejercicio de determinar una idea principal, como la que citamos en la diapositiva anterior y volvemos a presentar en esta, cómo un nuevo marcapasos electrónico ayuda a prevenir ataques del corazón, nos damos cuenta que en esta oración está definido el sujeto, ¿verdad? Que es el sustantivo en este caso. Es el nuevo marcapasos electrónico. Y también en esta idea principal se nos indica el predicado, es decir, lo que se dice de ese marcapasos electrónico. ¿Y qué se dice? Pues como lo puedes ver allí, que ayuda a prevenir ataques del corazón. Es importante tener claro estas ideas acerca de la idea principal de un texto. Primero, si el lector conoce la tipología textual, el tipo de texto, la clase de texto que está leyendo, para él será más fácil precisar la idea de ese texto. Por eso es importante que reconozcamos las características de los diferentes tipos de texto. Atentos. Cada tipología textual tiene un propósito, una intención comunicativa. Y entonces, si tienen propósitos distintos, de igual forma, las ideas principales también se presentarán de formas diferentes. Ahora bien, en un texto informativo, entonces la idea principal se mostrará o se te presentará como un hecho histórico. Mientras que en el caso de los textos argumentativos, la idea principal se presentará como una opinión, como una tesis o como un punto de vista concreto por defender del autor. Mientras que en un texto narrativo, la idea principal se te mostrará como una idea temática. Frente a cada uno de estos aspectos, haremos profundidad, pues de manera detallada hablaremos de cómo detectar la idea principal en estas tres tipologías textuales.